Respecto a quiénes fueron los precursores del periodismo literario, en el ensayo Mark Kremer señala que como primera referencia en el siglo XVIII se menciona a Daniel Defoe, el autor y novelista británico de Robin Crusoe. Posteriormente menciona a otros autores norteamericanos relacionados con la tradición realista o el género del realismo literario, como es Mark Twain. Ya ha entrado el siglo XX, entre los precursores menciona a Ernest Hemingway, Joseph Mitchell o John Steinbeck. Y ya hacia posterior a la Segunda Guerra Mundial y ya como propiamente autores que desarrollaron el género, pues está Norman Mailer, Truman Capote, Tom Wolfe y Joan Didion. Eh, Respecto a en qué sentido los periodistas literarios pueden llegar a ser más fidedignos que los periodistas convencionales, eh, nuevamente Kramer señala que en una lectura, digamos, en una conferencia, la escritora Tracy Kidder, quien había recientemente recibido el premio Pulitzer, hizo esta declaración ante periodistas jóvenes en la Universidad de Harvard y dijo que efectivamente eran más fidedignos por el simple hecho de que sus informes tomaban más meses o más tiempo que las 3 horas que les tomaba a los periodistas de nota obtener información. Eh, Obviamente pues fue muy criticada, pero efectivamente una de las características del periodismo literario es que este tipo de periodistas pasan mucho tiempo, incluso años, con sus fuentes. El objetivo de estas largas inmersiones es comprender a sus sujetos, que serán personajes, a nivel pues a un nivel más franco y no idealizado, es decir, para ahondar en el entendimiento del personaje como ser humano, ¿no? Posteriormente, respecto a la pregunta que hasta qué punto el periodismo literario debe el periodista literario se debe involucrar con los personajes, nuevamente Kramer señala que esta relación, es decir, entre el escritor y su fuente, que pues deviene en personaje, puede generar muchas dificultades. Eh, Efectivamente se teje ahí una relación en donde es inevitable que haya una interpretación o una sí o relacionar este tiempo que se pasa pues con la amistad o con relaciones un poco más íntimas, como puede ser las relaciones con un socio o con un amigo de mucho tiempo o incluso con una pareja, ¿no? Eh, digamos que en tanto que el objetivo del periodista es lograr la franqueza, ¿no?, de su fuente o de su personaje, pues obviamente tiene que tratar, ¿no?, de ganar de alguna manera la confianza, ¿no?, para poder lograr, ¿no?, el objetivo, que es obtener pues un retrato fidedigno del personaje. En su propia experiencia, Kramer señala que él tiene como una serie de reglas. Eh, Les muestra primero como avances de su trabajo o otros artículos, otras crónicas que ha realizado. Posteriormente a eso les dice que no podrán editar eh, ya sea el manuscrito o revisar las citas, y después si el personaje pues sigue de acuerdo, porque señala que a veces no lo está, pues prosigue, ¿no? Sin embargo, que eso no le asegura
que los personajes o sus fuentes entiendan claramente sus intenciones como para dar consentimiento de lo que posteriormente va a publicar o a partir de estas experiencias va a generar el texto, digamos, ¿no? Eh, eh, es importante, dice, que en esta etapa, ¿no?, de reportería, en donde estás, pues, obviamente el objetivo es obtener un acceso franco a la vida cotidiana del personaje. Es muy importante, pues, tomar la postura así como de reportero, digamos. Es decir, no se llega a los personajes como un igual y no se intenta socializar con ellos. Es más bien ser como un observador que logre entender lo que piensan y de alguna manera comprender cuáles son sus expectativas, comprender cuál es su perspectiva, comprender cuál es su cotidianidad, qué es lo común en los personajes. Sin embargo, uno no llega tratando de ser su igual. Respecto a la pregunta de cómo es el narrador del periodismo literario, esta es una cosa muy peculiar, ¿no? Porque está libre de prejuicios, está libre de este tono como explicativo y calificador, o sea, y en este sentido Kramer señala que dista mucho del ensayo académico, pues porque en realidad carece de esta ortodoxia que pueden llegar a tener los textos de nivel académico. Se abstiene de hacer juicios, se apoya en los hechos y sobre todo pues tiene este tono en primera persona, es decir, tratan de contar lo sucedido de una manera clara, cotidiana, digamos, ¿no? Y esto nos conduce a la siguiente pregunta que dice que, bueno, ¿cuál es el lenguaje que emplea el periodismo literario? Y el rasgo que define al periodismo literario, señala Kramer, es la personalidad del escritor, ¿no? Entonces, la voz personal e intimista de una persona de carne y hueso que con toda candidez nos está contando un hecho extraordinario que quiere compartir, ¿no? Y que habla en su nombre, vaya, no es porque haya una institución que lo contrate, no es que haya una compañía que lo contrate, no es que haya un campo de estudio que lo contrate, digamos, sino que en realidad él está contando desde una visión un hecho extraordinario. Entonces, y justamente en este lenguaje o en esta voz reside la fuerza de este género literario. Digamos que esta voz apoya la veracidad y un poco la audacia o el sello que puede llegar a imprimir el autor en el texto. Incluso señala Kramer que al leer periodismo literario, el lector es invitado a adoptar una postura relajada e incluso, ¿no? A reírse un poco, ¿no? A divertirse con el texto o a sentirse conmovido. Entonces, uno de los recursos que utiliza mucho el periodismo literario, pues obviamente es la visión irónica de la realidad y el utilizar la ironía es un mecanismo que logra que el lector llegue a comprender un panorama pues más amplio del que se le presenta en la realidad. También dice que normalmente sí, está normalizado que el periodismo literario o uno de los rasgos que lo identifica
es que su lenguaje es informal, que a primera vista resalta que no está siendo una manera de contar acartonada, sino que es individual, es eficiente, es clara, es libre, pero con estilo y controlado. El lenguaje tiene que ser también limpio, lúcido, para que el lector inmediatamente evoque las escenas y también entienda cuando hay una idea que cobra fuerza y que determina, digamos, todo el texto. ¿En qué sentido el periodismo literario es democrático? Creo que aquí tiene que ver con lo que se ha revalorado demasiado de la lectura o la importancia de lo que transmite el libro en contenido. Eh, el, los textos de periodismo literario, tal cual Kramer señala, contribuye a aclarar la complejidad de las experiencias cotidianas de los seres humanos, incluyendo contenidos emotivos, ¿no? Y basado en información que obtenida a través de una investigación, ya sea de meses, ya sea de años, ¿no? En donde se trata de transmitir una experiencia. Es decir, le permite a los lectores contemplar la vida ajena de los personajes en contextos por ahí que sin esa voz del autor, pues no tendríamos acceso, ¿no? Y para esto, pues efectivamente el autor tiene muchos recursos narrativos para hacer que el lector se interese y finalmente acceda a esta otra posibilidad de existencia.